Bueno, Saru tuvo la característica que no solo fue director de arte de cine, sino también fue escenógrafo, fue diseñador gráfico, era arquitecto, y bueno, y además él empezó su carrera nada más y nada menos que en la década del 60, entonces toda su cabeza, digamos que viene de ese universo. Saru es un personaje atípico que termina siendo muy referencial, tal vez por haber dejado de serlo. En el momento en que él estudiaba, había como tres grandes vertientes de lo que era la conceptualización de la imagen en Argentina. Una era la que venía por el lado de Luis Diego Pedreira, un arquitecto, escenógrafo, muy apreciado en particular por Saulo, con Saulo Benavente, con el que yo tuve la oportunidad de estudiar muy poquito tiempo, hace muchísimos años. Y él planteaba una escenografía que pasaba por lo que conceptualizaba como escenoarquitectura. María Julia Bertotto, la esposa de Saru, era alumna de Luis Diego. Así que no es loco que él haya tomado muchas herramientas que tal vez María Julia le haya transmitido. Lo más parecido al concepto de escenoarquitectura y al mismo tiempo lo más libre de ese concepto, que nadie lo implementó fuera de Luis Diego, es lo que hizo Saru en su obra. La otra parte era Saulo Benavente, que era un enorme escenógrafo que prácticamente funda la escenografía moderna argentina y que tenía toda una manera de enseñar, no dogmáticamente, la escenografía, que pasaba también por una forma de conceptualización y que era muy pregnante en una cantidad muy grande de alumnos insertados en el proceso de trabajo. La otra, la más teórica y de alguna forma compleja, era la de Gastón Breyer. Los tres eran más o menos los que dominaban conceptualmente el mundo de la escenografía en la Argentina desde lo conceptual, podemos decirlo así. Enormes esfuerzos por darle un carácter a la práctica concreta actual con la idea de que esta práctica tenga una razón de ser, una comprensión de su historia y una base conceptual para poder desarrollarse. Ahí es donde aparece Saru, que él, a diferencia de todos los demás, se jactaba de no haber sido alumno de Saulo Benavente, lo cual era extraordinario e interesante, y al mismo tiempo marcaba un límite fuerte para mí, por ejemplo, ¿no? Que yo hubiera querido ser más alumno de Saulo de lo que fui, y no pude. Y él, en cambio, tenía una especie de libertad muy grande para utilizar las herramientas conceptuales que conocía perfectamente, especialmente las de Pedreira, aunque no las recibió en forma directa, como para aplicarlas a lo que él entendía que era el desarrollo de un proceso visual solamente aplicable a una dramaturgia dada. En eso consiste su libertad, ¿no? Como vos bien sabés, el punto de contacto entre su personalidad creativa y la creación concreta, en el caso de él, pasaba por el dibujo. Y ese era el punto que más nos unía, a él y a mí, digamos. Éramos los últimos dos que dibujábamos con un sentido diferente de lo que se entiende el dibujo y lo que se usa el dibujo. O sea, la herramienta del dibujo y el dibujo en sí, en el momento en que lo implementas, puede ser algo frustrante. Puede cortar un proceso más que ayudarte a desarrollarlo, si no manejas algunos rudimentos y si no entendés por qué los usas. El tema por el cual Saru defendía el dibujo como herramienta creativa era porque a través del dibujo
uno podía, digamos, entrar en la modelación del espacio en tanto una forma abstracta, geométrica, con múltiples combinaciones, que te aproximaba, o que era el primer paso, a lo cual él llamaba después voluntad de forma. O sea, Sí. la posibilidad que tiene el escenógrafo de llevar adelante en medio de tantos problemas, como aparecen a medida que vas desarrollando un proceso cinematográfico, a la conclusión de la escenografía. De la escenografía en tanto un espacio delimitado en relación a una forma dramática, ¿no? Esa era la razón por la cual él insistía en la necesidad del dibujo, es decir, pensar el espacio siempre con un referente visual, nunca con un referente conceptual, nunca con un referente de ideas, nunca con un referente de palabras, sino a través de una conjunción de imágenes que en lo posible te perteneciera, fuera tuya o surgiera de vos. Como todos sabemos, todo sistema tiene problemas en el momento en que se va a implementar. Si el sistema no fue totalmente controlado por vos, cuando los problemas aparezcan, va a ser más difícil que encuentres soluciones o vas a ceder a presiones en el set, que es un lugar extraordinariamente confuso, a donde hay que llegar con las cosas muy claras para que otras voluntades y necesidades, sobre todo, no presionen lo único que vale en el cine, que es tener un espacio aplicado totalmente a la dramaturgia, ¿no? A la ficción que estamos haciendo. Ese es el punto del dibujo en Saru.